¿Qué tal? ¿Cómo está, amada iglesia de Centro Familiar Cristiano? En este día es un gusto poder estar con ustedes y compartir la palabra de Dios y que juntos podamos salir fortalecidos y transformados por su palabra para que nuestra vida pueda ser una vida totalmente diferente, que agrade a Dios y que podamos sentir la alegría de ser un verdadero cristiano. En esta mañana el tema que he elegido para compartir con ustedes lleva el título de Señor, renueva nuestra fuerza. Y para eso vamos a tener una lectura en la palabra de Dios, en la Biblia, en un tramo de la Biblia muy conocido por muchos, por todos diría yo. Isaías, capítulo 40, versículo 28. Así que si usted está en su casa en este tiempo difícil, que hasta el momento no nos podemos juntar, pero que muy pronto nos vamos a poder juntar, busque su Biblia y vamos a leer allí en Isaías capítulo número 40, versículo 28. Y dice así la palabra de Dios. Empieza con una pregunta. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga en cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica la fuerza al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Hasta aquí la palabra de Dios. Qué hermoso pasaje de la Biblia, que nos anima a confiar en este Dios tan grande que tenemos cada uno de nosotros. Y en esta mañana quiero que veamos de un versículo de este pasaje 3 velocidades que larga aquí Dios a través de Isaías en la vida cristiana. Fíjense en el último versículo que habla: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Nos invita a volar. Dice, correrán y caminarán. Vamos a empezar por el más lento. Caminar. Caminar es la velocidad más lenta en la vida cristiana. Y cuando hablamos de caminar en la Biblia nos acordamos de muchos hombres de Dios que caminaron con Dios. Pero viene uno a mi mente que quiero que lo veamos en esta mañana. Y vamos a leer un pasaje, un versículo más, 2 versículos. Tengamos la Biblia a mano, porque en la palabra de Dios vamos a encontrar verdades que pueden ayudarnos en nuestra vida cristiana para vivir una vida renovando nuestra fuerza en el Señor cada día, en este tiempo que vivimos. Judas, en el versículo 14 y 15, dice, acerca de ello profetizó también Enoc, y ese es nuestro hombre, el séptimo en orden a partir de Adán, y dijo, miren, el Señor viene con sus miradas de santos, viene para juzgar a todos y condenará a todos los impíos por todas las malas obras que en su impiedad han cometido y por todas las insolencias que los pecadores e impíos han lanzado contra él. Nuestro hombre es Enoc, y cuando vemos en Enoc que caminaba con Dios, como vamos a leer en un versículo más adelante, vemos en este hombre que fue la 7ª generación desde Adán. Recién había salido la humanidad, pero ya era tal el pecado que vivía la humanidad que Enoc
quiso profetizar y profetizó lo que Dios le había dicho y habló del pecado que estaba viviendo el mundo. ¿Qué vemos en Enoc? Integridad total sin permiso. Esa es la caminata que vamos a ver en esta mañana cuando caminamos con Dios en nuestra primera velocidad. Integridad total sin permisos. ¿Qué es? Su comunión íntima y constante con Dios lo mantenía en altitudes tan extremas que la influencia de todo el mundo de pecado no podía afectarlo. Era tal la maldad que había en el mundo. Miren, Enoc fue bisabuelo de Noé. La maldad ya venía de aquel entonces. Y Enoc decidió agradar a Dios en todo. Su intimidad era tan constante con Dios y su comunión era tan íntima con Dios que eso lo elevaba, esa caminata diaria lo elevaba a vivir en una vida diferente. Encontramos el relato corto de la vida de Enoc en Génesis capítulo 5, 21 al 24. Fíjate lo que dice allí, busca en tu Biblia Génesis 5, 21 al 24. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Fíjate qué vida maravillosa la de este hombre. Dice que caminó Enoc con Dios. El mundo estaba tan perverso en aquel entonces que Dios encontró una persona que tenía una integridad total y que no daba permisos en su vida. Me hace acordar a la época de hoy en día. El mundo está cada vez más pervertido. Hay cada vez más injusticias. Hay cada vez más inmoralidad y libertinaje, que se necesita personas que sean íntegras. Íntegra en su comunión con Dios íntima. Íntegra en su caminata diaria con Dios. Porque la vida cristiana en su primer velocidad es una caminata diaria con Dios. Este hombre juzgó el pecado, pero amaba al pecador, y es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Pero algo que me llama la atención en este hombre que caminó con Dios es que dejó el legado a su familia, porque cuando aparece allí en la Biblia, aparece hablando de este hombre, de Enoc, que tenía 65 años y engendró a Matusalén. Y si usted sigue leyendo ahí en Génesis capítulo 5, puede ver que Matusalén engendró a Lamec y Lamec engendró a Noé. Y si usted lee en Génesis capítulo 6, versículo 9, va a encontrar que Noé, el bisnieto de Enoc, en el capítulo 6 de Génesis, versículo 9, dice que Noé caminó con Dios. Es por eso que Dios lo llama a Noé a una actividad, a un hecho en la historia tan importante como el de hacer el arca. ¿Por qué? Porque la maldad era tan grande que Dios bajó su juicio y encontró un hombre justo. Pero ¿dónde empezó la historia y la vivencia de caminar con Dios de ese hombre? En la integridad que mostró su bisabuelo y que fue bajando de generación en generación a la familia. La pregunta es, ¿estoy caminando con Dios? Mi integridad total no da lugar a los permisos del pecado en esta vida.
caminar. En segundo lugar, vemos en el versículo 30 que dice correrán y no se cansarán. Cuando hablamos de correr, estamos hablando de una persona que vive a la ligera. Y viene a mi mente una persona que antes tenía un nombre y cuando conoce a Cristo se llama de otra manera. Estoy hablando de Pablo. Este hombre Saulo vivía una vida a las carreras. ¿A las carreras para qué? Para exterminar el cristianismo, para cortar con todo lo que era Cristo, Jesús, la cruz. Él quería exterminar a todos los cristianos y vivía de carrera en carrera. Él vivía buscando permiso para buscar a los cristianos, matarlos, para ponerlos presos, para hacer un montón de cosas. Y en el medio de esa carrera se encuentra con Cristo. En el medio de esa carrera Jesús lo detiene, lo hace caer del caballo y le dice, ¿por qué me persigues? Y ahí él entiende que Jesús era el Salvador del mundo, pero no dejó de correr la carrera. Él empieza a correr otra carrera y encontramos en 1 Corintios, encontramos en Timoteo, que él habla de una carrera y que tenemos que correr esta carrera con diligencia, despojándonos de un montón de cosas y que tenemos que seguir corriendo la carrera y ya llegando al final de su vida le dice a Timoteo, he acabado la carrera, porque él entendía que la vida cristiana es una vida de obediencia total sin olvidos. Obediencia total sin olvidos. Y es una carrera que cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos que correr. Vamos a leer un versículo que escribió justamente el apóstol Pablo. ¿Cuál es o a qué es lo que nosotros le debemos obediencia? Y no tenemos que olvidar lo que nos dice la palabra de Dios. Busquemos allí en la Biblia, en la palabra de Dios, en Gálatas, capítulo 5, versículo número 7. Fíjense lo que dice allí, Gálatas 5, 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Pablo le dice a los Gálatas, ustedes venían corriendo bien. ¿Qué fue lo que estorbó para que no obedecieran la verdad? Pablo se dio cuenta que la carrera que tenía que correr era una obediencia total a la verdad de la palabra de Dios y sin olvido. La palabra de Dios debe ser tomada como un mandamiento para nuestra vida. Toda oposición nuestra nos puede llevar al fracaso. Si nosotros desobedecemos la palabra de Dios, vamos a fracasar en nuestra vida. Fíjate lo que dice este versículo allí en Deuteronomio, capítulo 5, versículo 29. Deuteronomio, capítulo 5, versículo 29. Dice así, ¿quién diera que tuviese tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¿Te das cuenta lo que Dios estaba enseñando a través de Moisés al pueblo? Que todos aquellos que tuvieran su palabra como mandamiento todos los días y no las olvidasen, le iba a ir bien a ellos y a sus hijos. Si uno es obediente a Dios en todo lo que nos manda a hacer, hay un solo resultado, el éxito. La obediencia total sin olvido. Y la pregunta es la siguiente, ¿estoy corriendo la carrera de la obediencia? ¿Estoy cada día teniendo un encuentro personal con la palabra de Dios, siendo obediente en el medio del trajín de este mundo? Corremos dos carreras muchas veces. La carrera de nuestro trabajo, de nuestro ajetreo, de nuestra familia, del estudio, de la facultad. Y vivimos tanto tiempo corriendo que no tenemos tiempo para detenernos
y leer la palabra de Dios. Esa es una carrera que podemos correr. Pero está la otra carrera, la que en primer lugar nuestra carrera es por hacernos tiempo y tener tiempo para tener un encuentro personal e íntimo con la palabra de Dios. Una obediencia total, sin olvidos. ¿Para qué? Para que nuestra vida pueda tener éxito. No hablamos del éxito material. No hablamos del éxito de llegar a ser alguien en la vida, sino hablamos del éxito de vivir en verdadera obediencia a Dios y poder llegar al final de nuestra carrera y decir, he acabado la carrera de la obediencia. Dice Josué capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Fíjate lo que sigue diciendo. Sino que de día y de noche meditarás en él. Y tiene una promesa, ¿para qué? Para que todo te salga bien. Fíjate qué bendición es poder correr esta carrera. La carrera de la obediencia que tiene que ser total y sin olvido de la palabra de Dios. Llegamos entonces así a la tercera velocidad que encontramos en este pasaje, la velocidad para poder llegar a ser renovados por Dios, que nuestras fuerzas se renueven cada día. Y dice, pero los que esperan en Jehová, versículo número 31 del capítulo 40, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, volar. ¿Qué dimensión esta tan importante? Nadie ha podido lograr por sí solo, volar por sí solo. Necesitas alas, necesitas un parapente, necesitas un avión para volar, pero nadie ha podido volar por sí solo. Caminar, poder llegar a ser íntegros total, sin darnos permiso, correr, obediencia total, sin olvidos, y volar. ¿Qué le podemos poner a volar? Para volar encontramos fe total sin dudas. Fe total sin dudas. ¿Por qué? Los que esperan en Jehová tendrán alas como las águilas. Y Dios nos está invitando en esta mañana a poder entrar en esta dimensión, llegar a una altura tan alta de estar cerca de Dios, poder volar. Y si en los otros puntos, en el punto anterior de caminar o en el punto de correr, pude encontrar un personaje, buscando y encontrando en la palabra de Dios infinidad de personajes, como fue Enoc y toda su descendencia hasta llegar a Noé, como fue Pablo en esa carrera que estaba ansioso por recibir el premio y decía él, prosigo a la meta. Para volar no encontré un personaje, porque hay muchos personajes que fueron y estuvieron cerca de Dios. No es porque no pudieron volar, sino porque encontramos allí un capítulo en el Nuevo Testamento que muchos de ustedes lo han escuchado hablar un montón de veces, que lo han leído un montón de veces, hasta alguno tal vez lo sabe de memoria, y es Hebreos capítulo 11. Y encontramos allí en Hebreos capítulo 11 el primer versículo que da una definición de fe importantísima. Una definición de fe que no la encontramos en ningún otro lado. Y dice el versículo número 1 de Hebreos capítulo 11, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la seguridad y la convicción de lo que no se ve. Esta es la fe que nos lleva a no dudar. Esta es la fe total que debemos tener cada uno de nosotros en nuestro Dios, que nos lleva a una dimensión más alta, que nos lleve a esa dimensión que no podemos lograr por nuestros propios méritos. ¿Y en qué se basa esta fe? Mirá, si seguimos leyendo allí en Hebreos capítulo 11, encontramos en un versículo, en el versículo 34, entre medio de sus líneas encontramos una frase que fue el secreto de estos hombres. Pero fíjate que digo hombres y también mujeres. Porque en Hebreos capítulo 11 no solamente encontramos hombres de fe, sino mujeres de fe.
que en su vida tuvieron éxito, pero no el éxito humano, que en su vida tuvieron esa dimensión de poder estar en las alturas, cerca de Dios, y poder disfrutar su vida de una forma diferente, en la cual Dios pudo utilizarlos para grandes cosas. Ahora, ¿en qué consistía este secreto? Mira lo que dice el versículo número 34 de Hebreos 11, y te invito nuevamente a ir a tu Biblia. Y dice allí, versículo 34, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Y acá viene la frase, el secreto de estos hombres y mujeres de Dios. Sacaron fuerzas de debilidad. Sacaron fuerza de debilidad. Es que ellos entendieron que su fuerza estaba en la fortaleza que encontraban en Dios. Es que ellos entendieron que la fuerza de Dios era su fortaleza diaria. ¿Y en qué consistía este secreto? De vivir una vida en el cual vivían en las alturas. Y muchos de ellos, si ustedes leen el capítulo número 11, encontramos que muchos de ellos pasaron por distintos tormentos, por distintas dificultades, por distintas situaciones difíciles que nosotros no queremos atravesar nunca. Pero ellos encontraron esta fuerza, que podríamos llamarla interior, que no saben cómo explicarla, pero ellos encontraron esta fuerza que venía de Dios. Mira, no eran superhéroes, no eran personas elegidas con un don sobrenatural, no eran personas que tal vez fueron personas que la eligieron para una actividad especial, no, eran personas comunes y corrientes, como vos y como yo. Eran personas que sabían que eran débiles. Por eso dice este secreto, sacaron fuerza de debilidad. ¿Cuál es la batalla que enfrentás cada día? ¿Cuál es el problema o la situación que cada día tenés que enfrentar y que te debilita? Y que te hace estar sobre el piso y no en la dimensión de volar que nos manda el Señor. Mirá, Hebreos capítulo 11, versículo 6, da otro secreto. Y da también las pautas para que nosotros podamos vivir una vida de vuelo. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, es premiador. Él te va a dar un premio de los que le buscan, de los que le buscan. ¿Te das cuenta cuál es el secreto de una vida de vivir en las alturas? Es por eso que dice, los que esperan en Jehová. Estas personas esperaron en Dios. Mirá, nos lleva a vivir una vida de fe. Nos lleva a clamar como ese hombre que se encuentra con Jesús y le dice, Jesús, auméntame la fe. Nos lleva a vivir una vida de dependencia, a vivir una vida de constante oración, de constante intimidad, como veíamos en Enoc. Nos lleva a vivir una vida distinta. Es maravilloso poder ver a estos hombres y mujeres de Dios allí en Hebreos y ver que ellos lograron una dimensión superior y ellos dependían de Dios y ellos le creían a Dios. Por eso la confianza de ellos con Dios estaba intacta. Y me pregunto, ¿tu confianza con Dios está intacta? Dice que Dios les decía las cosas que tenían que hacer. Veíamos en el punto anterior de Pablo que dice, corrían, ¿y qué pasó? Que se olvidaron de la verdad que habían aprendido,
Ellos, cuando Dios le hablaban, le creían de tal manera que vivían sobre ese nivel, volando. Y aparte dice, el escritor de Hebreo dice, muchos de ellos murieron sin haber logrado lo que Dios le prometió. ¿Te das cuenta? Que a ellos no le daban importancia a lo que querían lograr, sino que le daban la importancia a Dios, y la confianza con Dios estaba intacta por más de que termine su vida. ¿Está esa confianza intacta con Dios, tuya y mía? Qué bueno es que podamos en esta tarde, en este día, entender que podemos vivir una vida diferente, una vida en una dimensión que podamos estar sobre el nivel de este mundo. No solamente caminar, no solamente integridad total, sin darnos permiso, no solamente esa obediencia total sin olvido, sino esa fe total en Dios sin dudar. ¿Y a qué nos lleva esto? Versículo número 28 de Isaías. ¿Te fijaste que empezamos de abajo para arriba y de atrás para adelante? Empezamos con caminar, con correr, después subimos a volar y ahora volvemos al versículo número 28. Y esta pregunta que resuena hoy en día en nuestra mente y en nuestra vida para analizarnos en forma personal y entender con nuestra mente finita en el Dios que hemos creído, que no es un Dios del más acá, sino que es un Dios del más allá. Es un Dios que tiene todo bajo control y que no solamente está pensando en nuestra vida de acá, sino que está pensando en nuestra vida eterna. Por eso nosotros a veces analizamos nuestra vida con una visión corta, terrenal, pero Él tiene una visión global de lo eterno. Y dice así, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? Dice, el cual creó los confines de la tierra, no se desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Allí está el secreto de una vida diferente. Allí está el secreto de una vida en la cual podamos tener alas y volar en las alturas eternas. Es entender con nuestra mente y que baje a nuestro corazón este Dios tan grande que tenemos. Este Dios que tiene tanta sabiduría. Este Dios que no es como nosotros, que se cansa de las personas, que es infiel, que se olvida de lo que nosotros estamos pasando, sino es un Dios que está latente al lado nuestro. Hace falta que yo camine con Dios, sea íntegro. Hace falta que yo corra la carrera de Dios, sea obediente sin olvidar. Y hace falta que yo me entienda que tengo que levantar vuelo, que tengo que creerle a este Dios y vivir una vida diferente. Hermano, esa oración que clama cada día y que le cree a Dios, esa fe intacta en saber que Dios va a hacer lo mejor para nosotros. Termino leyendo el párrafo de un libro, que me encantó este párrafo y te invito en este día a que puedas tener esta actitud para que puedas levantar vuelo. Dice, no digas, algún día volaré, no es suficiente. Levántate, extiende las manos, cantas canciones de alabanza, mira a tu alrededor y exclama, sí, estoy
volando. No únicamente te quedes en el deseo, sino que actúa. Acércate a Dios, acércate a Dios, vení a Dios, vivilo a Dios cada día como estos hombres y mujeres de Dios que le creyeron y vivieron en una dimensión diferente. Estuvieron dispuestos a jugarse por Él. ¿Por qué? Porque le creían. Y es esa fe total que no duda. Así que te invito en esta tarde a que puedas venir a Dios y que puedas entender que tienes que vivir una vida íntegra, sin darte permisos. Que puedas entender que tienes que tener una vida de obediencia, sin olvidos. Y que puedas entender en esta tarde, en este día en especial, que puedas entender que tienes que tener una fe total, sin dudar. ¿No has sabido? ¿No has oído? El Dios que tenemos, que no se fatiga con cansancio y que tiene una sabiduría incalculable. Así que te invito en este día que puedas acercarte a Dios y que puedas tomar tu vida espiritual, alas, como las águilas, y que puedas subir y que puedas vivir en las alturas, donde la dimensión es totalmente diferente y donde las cosas de este mundo no te pueden afectar porque estás alto. Así que vení, vamos a terminar este momento con una oración y te invito a vos que estás del otro lado y que tal vez es la primera vez que escuchás hablar de este Dios que te puede dar una vida diferente. Sí, es que Dios mandó a Jesús a morir en la cruz para que muriera y pagara el precio de las cosas malas que nosotros hacemos, allí en la cruz. Y si vos en esta tarde venís a Él con fe y le pedís perdón por tus pecados, Él puede entrar en tu corazón y darte una vida diferente. Y si ya sos hijo de Dios, te invito en esta tarde a que puedas levantar tus manos donde estés. Y que no sea un deseo volar, sino que pueda ser una actitud del corazón. Y que pueda exclamar, Señor, quiero vivir en un nivel superior como estos hombres y mujeres de Dios, los cuales eran débiles, pero su debilidad se fortalecía en las fuerzas de Dios. Que cada día Él pueda darte esa fuerza, cada día. Oramos. Señor, en este día queremos darte gracias, porque tu palabra es fiel, genuina y transforma nuestra vida. Y Señor, el deseo de nuestro corazón es pedirte que nos renueve las fuerzas para que podamos levantar vuelos como las águilas. Señor, que cada día podamos creerte, que cada día pueda ser nuestra fe total, sin dudar en ti, que tú tienes el poder y la soberanía sobre todas las cosas. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.